empezamos esta Semana Santa con un poco de agitación mediática y con nuevas controversias. No quiero de ningún modo caer en el amarillismo, pero tampoco puedo pasar por alto lo que ocurrió el domingo pasado en Jerusalén con el patriarca de Jerusalén y el custodio de Tierra Santa, Monseñor el cardenal Pierbattista Pizzaballa y el padre Francesco Lelpo, custodio de Tierra Santa. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Pues sí, queridos hermanos, la entrada de Jesús en Jerusalén parece que este año fue prohibida. Así comenzamos la Semana Santa con las redes sociales inundadas de una polémica que me parece tan inútil y tan innecesaria, sobre todo en un momento grave como está viviendo Jerusalén, como está viviendo la Tierra Santa y todo el Medio Oriente. Una polémica basada en un hecho real y quiero comentarlo para aquellos de ustedes que no han seguido mucho las noticias y para los que las han seguido quiero darles mi modestísimo punto de vista. ¿Qué es lo que pasó el domingo en Jerusalén? Vamos a comenzar por los hechos y luego vamos a tratar de dar un poco de antecedentes y también de lo que se suscitó y cómo se ha solucionado el tema hasta el día de hoy. Primero, el hecho. El hecho es que el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, iba a su catedral, que es el Santo Sepulcro, el Domingo de Ramos, para celebrar la misa del Domingo de Ramos, de la entrada de Jesús en Jerusalén, y lo paró la policía y lo hizo volver a su casa. No le permitieron llegar a la Basílica del Santo Sepulcro. Lo mismo le pasó al padre Francesco Lelpo, custodio de Tierra Santa, iba a la Basílica del Santo Sepulcro, lo paró la policía, le impidió llegar a la Basílica del Santo Sepulcro y lo mandó de regreso a su convento. Para los que no conocen Jerusalén, quiero decirles que estamos hablando de 3 calles, del Patriarcado Latino donde vive el cardenal al Santo Sepulcro o de la custodia de Tierra Santa al Santo Sepulcro son apenas 200 o 300 metros de distancia dentro de la ciudad antigua de Jerusalén. Bien, este es el hecho. Y obviamente la Iglesia, el Patriarcado Latino y la custodia de Tierra Santa emanaron inmediatamente comentarios y publicaciones lamentando el hecho porque no tenía verdaderamente ninguna justificación. Quiero recordarles que la semana pasada, tanto el Patriarcado Latino como la custodia habían hecho comunicaciones aclarando la situación de los lugares santos porque ya había polémica, había una serie de publicaciones, sobre todo en las redes sociales, diciendo Israel prohíbe el acceso a los lugares santos, están cerrados, es una falta de respeto, no sé cuántas cosas. Y la Iglesia, ojo, estamos hablando del cardenal de Jerusalén y el padre custodio, son las máximas autoridades de la Iglesia Católica en la Tierra Santa. Bien, ambos hicieron publicaciones y aclaraciones diciendo no es verdad, hay una situación de guerra, de conflicto, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser atentos y añadieron ambos: estamos en coordinación y en diálogo constante con las autoridades para ver el modo de mantener lo esencial de los ritos, de las celebraciones, sin exponer superficialmente la vida de nadie. Les recuerdo también que la ciudad antigua de Jerusalén
es una ciudad muy antigua, no está construida con los criterios de seguridad modernos y por lo tanto el Estado ha pedido que se cierren todos los negocios y todas las actividades de la ciudad antigua. Solo se permite la entrada y salida a los residentes de la ciudad antigua, y el cardenal Pier Battista Pizzaballa y el padre Francesco Lelpo, los dos son residentes de la ciudad antigua de Jerusalén. Entonces, hay varios motivos para pensar que había una situación de diálogo franco, abierto, respetuoso. La policía tiene que tomar medidas de seguridad para los habitantes. Repito, estamos en guerra, no lo debemos ignorar ni infravalorar superficialmente. Pero el Domingo de Ramos es una de las celebraciones más importantes del cristianismo. Y el Domingo de Ramos se celebra por antonomasia en Jerusalén. Todas las iglesias del mundo leen el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén y leen el Evangelio de la pasión, de todo lo que ocurrió en Jerusalén. Por lo tanto, tenemos cientos, miles de millones de personas pensando en Jerusalén, atentos a Jerusalén, dispuestos a unirse espiritualmente a Jerusalén, sobre todo cuando ya ha habido varias semanas de guerra. El mundo católico, el mundo cristiano en general y todo el mundo, con toda razón, están preocupados, muy preocupados por lo que ocurre en Israel, en el Medio Oriente, en la Tierra Santa, y por lo tanto hay una hipersensibilidad a lo que está ocurriendo aquí. Bien, dicho esto, el patriarca y el custodio de Tierra Santa, en pleno respeto de los acuerdos tomados con la policía, iban a la Basílica del Santo Sepulcro. Me parece que no iban solos, iban con otras 2 o 3 o 4 personas máximo, que eran los técnicos, si he entendido bien, los técnicos que iban a hacer la transmisión de la misa, que es seguida por millones de gentes, obviamente, y los paró la policía y no les permitió ir al Santo Sepulcro, los devolvieron a sus casas. Ambos hicieron declaraciones inmediatas lamentando el hecho, criticando el hecho porque era una medida poco razonable, imprudente, innecesaria. No estamos hablando de 2 niños de 10 años que se mueven jugando por las calles de Jerusalén durante el tiempo de guerra. Estamos hablando de las 2 máximas autoridades de la Iglesia Católica en Tierra Santa y por lo tanto con plena responsabilidad y conciencia de lo que hacen, estaban yendo a presidir la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Jerusalén, que es la Basílica del Santo Sepulcro. No había pueblo, no había congregación de fieles, no había multitud, no había nada que justificara por parte de la policía una intervención de esta naturaleza. Obviamente, la reacción del patriarca fue fuerte. Sus declaraciones publicadas inmediatamente en las redes sociales del Patriarcado Latino y en la página de internet del Patriarcado Latino fueron de una total desaprobación de este hecho y de una lamentación de esta prohibición injustificada, aduciendo que era una prudencia exagerada, innecesaria, porque, repito, no estamos hablando de 2 chiquillos que juegan en la calle durante la guerra, estamos hablando de los líderes más importantes de la Iglesia Católica en la Tierra Santa. Bien, como era de esperar, se ha suscitado una polémica enorme y seguimos aquí con la Tercera Guerra Mundial que les anuncié la semana pasada, que es la de la información. ¿Por qué? Porque ha habido comentarios y exageraciones de toda índole, muchas muy lamentables. Yo no estoy de acuerdo nunca con las exageraciones que rayan en la mentira,
que rayan en la falsedad, muchas además mal informadas de los hechos exactos de lo que ocurrió y por qué ocurrió, y otras confundiendo cosas y celebraciones y publicando imágenes que no corresponden ni siquiera a la realidad de los hechos. El mismo presidente Herzog el domingo mismo llamó al patriarca para disculparse del hecho. ¿Qué es lo que pasó en medio? A mí me da la impresión de que no fue el celo exagerado del último policía que estaba por la calle dando una ronda. Probablemente algún oficial del gobierno dio instrucciones lamentables. No sabemos quién, no sabemos por qué, pero es lo que ocurrió. La BBC tomó el hecho y dice: iban de forma privada, sin procesión ni acto público, pero fueron detenidos en el camino y obligados a dar la vuelta. Es la primera vez en siglos que un patriarca latino no pudo celebrar la misa en el lugar más sagrado del cristianismo. Es parcialmente verdad, porque el patriarcado latino fue restaurado por el Papa en el año 1852. Probablemente aquí se refirieron más bien al padre custodio de Tierra Santa, que sí ha estado aquí. Ha habido un custodio de Tierra Santa desde hace 7 siglos, si no me equivoco, por lo menos. El patriarca de Jerusalén no llega a 2 siglos de presencia constante. Hubo antes un patriarca, pero no residía aquí, residía en Roma por motivos históricos. Bien, el patriarca en la tarde desde la Basílica de Getsemaní tuvo una pequeña celebración, digamos, en lugar de la entrada solemne a Jerusalén. Una pequeña celebración, se ve Jerusalén enfrente y el patriarca celebró este rito leyendo la entrada, el evangelio de la entrada a Jerusalén, efectivamente con una reliquia de la Santa Cruz, bendijo la ciudad de Jerusalén y se llevó a cabo sin ningún tipo de conflicto ni de problema. Al día siguiente, Netanyahu rectificó y garantizó al cardenal acceso completo e inmediato al Santo Sepulcro para el resto de la Semana Santa. La reacción no fue solo mediática, fue también diplomática. Quiero dar mi opinión personal. Si me permiten, me escribí aquí 2 o 3 notas de mi opinión personal. ¿Por qué ha tenido tanta eco y por qué se ha hecho tanta controversia cuando tenemos una guerra en acto y una guerra gravísima con muchas consecuencias políticas, económicas, diplomáticas, etcétera? ¿Cómo es posible que este aparentemente pequeño hecho haya tenido una resonancia tan grande? Quiero dar algunas respuestas muy personales mías. Primero quiero citar a Monseñor Pietro Zambi, que era el nuncio apostólico en Israel cuando yo llegué hace 22 años casi, y él me dijo: Padre Juan, en Israel y especialmente en Jerusalén se palpa como en ningún otro lado del mundo el misterio del bien y el misterio del mal. De verdad, las cosas que ocurren en Jerusalén tienen una resonancia enorme en todo el mundo. En Jerusalén, una cosa mínima, práctica, algo que ocurre en una calle, un cartel que cambian, cosas pequeñas que en cualquier otro lado del mundo no tienen mayor trascendencia ni importancia, en Jerusalén causan conflictos muy, muy grandes y frecuentemente resonancias mediáticas imprevisibles, enormes. El misterio del bien y el misterio del mal se siguen encontrando en Jerusalén, y faltaría más en la Semana Santa, en la Semana Mayor
obviamente con mayor sentido y con mayor resonancia. En segundo lugar, este incidente ocurrió a las dos autoridades más importantes de la Iglesia Católica. No me ocurrió a mí, que me hubiera venido muy bien para mi humildad y me hubiera venido muy bien para unirme a Cristo, que también cuando entró a Jerusalén tuvo controversias y problemas. Me hubiera ayudado a unirme a la pasión de Cristo. Pero si ocurre al cardenal patriarca de Jerusalén, y aquí quiero hacer una notita muy personal, que era uno de los papables hace un año, era uno de los papables, es decir, un hombre de grande influjo personal, moral, espiritual, teológico y político a nivel de la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que un policía lo pare en la calle y le impida el acceso a su catedral, a su iglesia, siendo además residente de la ciudad antigua de Jerusalén? Tercero, todo lo que ocurre en Israel tiene un eco enorme en todo el mundo. ¿No lo habíamos notado? Pregunto. Que lo que ocurre aquí es como un laboratorio de cosas que van teniendo resonancia y eco en el mundo entero y sobre todo en materia espiritual y religiosa. Siempre que ocurre algo aquí causa una grandísima resonancia. Y finalmente, yo creo que es un reflejo de la tensión y el nerviosismo que estamos viviendo por motivo de la guerra y el cansancio que ya se va sintiendo después de un mes de guerra en la sociedad civil, en los medios de comunicación y en todos y cada uno de nosotros. Tenemos los nervios a flor de piel, hay una hipersensitividad de todo lo que ocurre porque estamos en una guerra. Hace 10 minutos, 15 minutos antes de empezar este podcast tuvimos otra alarma aquí en la zona y tuvimos que ir al búnker, tuvimos que refugiarnos y esto un día y otro día, en la noche, en la mañana, en la tarde, obviamente está causando en todos los habitantes, en todos y cada uno de nosotros, no importa la religión, la edad, no importa nada, en todos está causando ya un desgaste emocional grande y creo que esto de algún modo explotó con este acontecimiento muy infeliz y muy desafortunado. Obviamente algo que tiene que ver con los ritos del Santo Sepulcro, queridos amigos, en Semana Santa es meter el dedo en la llaga más profunda de la fe cristiana. 2.000 millones de gentes tienen las antenas orientadas hacia Jerusalén en esta semana. Lo leemos en la liturgia todos los días, lo comentamos, está en las noticias, el Papa lo habla, los obispos lo hablan, los sacerdotes lo hablan. Hay tanta sensibilidad hacia Jerusalén en estos días. El presidente mandó un delegado suyo personal con la policía para hablar con el patriarca, para hablar con el padre custodio de Tierra Santa y las cosas se aclararon, se pusieron de acuerdo para el resto de la Semana Santa. Esperamos en Dios que no vuelvan a ocurrir más incidentes de esta naturaleza. Repito, ya tenemos la guerra, ¿para qué le echamos más leña a este fuego? Quiero decirles que la Semana Santa en Israel este año va a ser muy especial y les voy a recordar algo que me pasó durante la pandemia. Un día estaba yo en Belén grabando un programa para ustedes, una de mis peregrinaciones virtuales. Estuvimos una mañana entera en Belén.
Estuvimos grabando, volamos el dron, entramos a la basílica, bajamos a la gruta, salimos de la gruta, 3 o 4 horas grabando en Belén. Entraron 3 personas. Para mí, que estaba acostumbrado a visitar la Basílica de Belén y encontrar siempre cientos o miles de peregrinos, fue una experiencia desoladora. Entré al convento de los franciscanos, me encontré a un fraile muy simpático, polaco, y le dije, extrañado, le dije, padre, qué bárbaro, qué horror, mira, estuvimos aquí 3 horas y entraron 3 personas. Ha sido una situación, es una situación muy penosa. Me miró el frailecillo con mucha amabilidad y me dijo, padre, así hemos estado los franciscanos en Tierra Santa durante siglos. Queridos amigos, la respuesta del fraile me hizo mucha impresión y es absolutamente verdad. Los franciscanos llevan 808 años de presencia en Tierra Santa. Y en esos 808 años han pasado guerras, persecuciones, guerras mundiales, ha pasado de todo. Y probablemente tuvieron años enteros en que no vino ni un solo peregrino a la Tierra Santa. Quiero presentarles un video, se los voy a traducir nada más un momentito porque está en italiano. Es el padre guardián del Santo Sepulcro que estos días dice cómo vamos a pasar la Semana Santa en el Santo Sepulcro y dice, lo vamos a pasar como lo pasó la Virgen y como lo pasaron los que acompañaron a Jesús en la pasión. Dice, estaban, es decir, estaban de pie, estaban presentes, estaban allí. Y dice él, y a mí me gustó y lo vamos a replicar en Magdala, también nosotros vamos a estar aquí acompañando a Jesús. Si nuestro ministerio normalmente es el de acompañar a muchos peregrinos, a hacer grandes celebraciones preciosas, etc., este año aquí en Magdala vamos a hacer 7 personas, exactamente 7 personas, 3 sacerdotes, 3 consagradas y un voluntario y nadie más, pero se lo vamos a dedicar al mayor y más importante protagonista de la Semana Santa, que es Jesucristo. Y por eso yo quisiera invitarles, queridos amigos, que están siguiendo nuestro podcast La Voz de Tierra Santa. Ustedes pueden ir a los oficios de Semana Santa, ustedes pueden participar, no pierdan la ocasión, vayan. El poder ejercer la libertad religiosa, el poder practicar la fe, el poder expresarla, el poder compartirla con otros, es una gracia, es una bendición. No se la pierdan, no la desaprovechen, ustedes que pueden, nosotros no podemos. Estamos en guerra, no podemos celebrar como quisiéramos. Estamos recluidos en nuestras casas, en nuestros conventos o nuestro búnker, como nosotros aquí. Hicimos un búnker, capilla, cenáculo, le llamamos, y desde ahí celebramos nuestras funciones religiosas porque estamos en guerra. Ustedes sí pueden, celébrenlas, acompañen a Jesús, pongan a Jesús en el centro de su vida, en el centro de su atención en esta Semana Santa. Lean el Evangelio, acompañen a Jesucristo, no se lo pierdan. Es la gracia y es la oportunidad que ustedes tienen. Quiero terminar diciendo qué es la Semana Santa, que ustedes pueden celebrar, que se celebran todas las iglesias y catedrales del mundo. La Semana Santa es una micro peregrinación a Tierra Santa. Empieza en sentido cronológico y se va desarrollando desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, cómo fueron ocurriendo los hechos cada día y los personajes, los protagonistas, cada una de las cosas que van ocurriendo, pero no solo como recuerdo,
sino como revivir, reactualizar el misterio aquí y ahora. Y la Semana Santa nació precisamente de los peregrinos que venían a Israel, que venían a Jerusalén al inicio del cristianismo, cuando Constantino permitió el cristianismo, y más tarde cuando el Imperio Romano determinó que el cristianismo era la religión oficial. Venían muchos peregrinos a Tierra Santa, veían cómo se celebraban aquí los ritos y los lugares, etc. Y eso se lo llevaron a sus ciudades, se lo llevaron a sus diócesis, a sus parroquias, desde el siglo IV, V, VI, y así fue como poco a poco se fue configurando la celebración litúrgica de la Tierra Santa. Mis queridos amigos, celebren la Tierra Santa. Ustedes pueden hacerlo, no pierdan la oportunidad de hacerlo, háganlo, disfrútenlo, acérquense a Jesucristo. Termino con dos cosas. Primero, la intención del Papa para el mes de abril, preciosa y nos atañe mucho. La intención del Papa para este mes es pedir por los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes en crisis. Yo no estoy en crisis ahora, pero he tenido crisis, he tenido momentos de dificultades emocionales, psicológicas, espirituales. Sé lo que es pasar las crisis y sé que muchos hermanos míos sacerdotes pueden pasar y pasan por crisis. Eso es normal, eso es la vida, eso es lo lógico en algún momento de nuestra vida. Pidámosle a Dios para que esos hermanos sacerdotes en crisis superen ese momento, que no se queden ahí estancados y mucho menos que no abandonen y pierdan su vocación, su ministerio, por las condiciones normales de una crisis normal que puede darse en la vida. Y por todos los sacerdotes para que perseveremos en el bien, perseveremos en el fervor y lleguemos, si Dios quiere, algún día al cielo y a la santidad, que es lo propio de nuestra vocación y de nuestro ministerio. Termino. Felices Pascuas. Soy el Padre Juan María Solana. Nuestro podcast La Voz de Tierra Santa. Les llevamos noticias de Tierra Santa, les llevamos comentarios, les llevamos sugerencias desde la Tierra Santa, la tierra de Jesús, la tierra de la Biblia. Y en esta ocasión, mi mejor deseo y el de todo Magdala, todo el equipo de Magdala, es felices Pascuas de Resurrección, que encuentren a Cristo resucitado en su vida y que después de este triduo sacro que comienza ya mañana, podamos cantar muchos, pero muchos aleluyas. Ojalá también con la paz en el Medio Oriente. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Mis queridos amigos, Magdala permanece en medio de esta crisis, de este conflicto. Soy el Padre Juan María Solana. Les mando este mensaje desde nuestro búnker cenáculo, donde nos estamos refugiando en estos días. Queremos seguir siendo un poquito de luz en medio de este conflicto. Queremos seguir llevando paz, amor, serenidad con la palabra del Evangelio desde Magdala. Quiero animarte a ayudarnos con un donativo mensual, aunque sea de $1, $5, lo que quieras y puedas. Eso hará posible que nuestra misión continúe en estas circunstancias. Que Dios te bendiga.